con más del 53% de los votos, arrasó prácticamente en todos los estados, solo perdió en algunos estados muy, muy conservadores. Pero por otro lado se lo puede leer de otra forma, que es en realidad el derrumbe o la gran caída del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que contó, digamos, en México con más de 70 años de hegemonía y que en los últimos 18 años está entrando en una decadencia institucional y política que es cada vez más grande y que, digamos, esta elección fue... Te iba a decir, Augusto, para profundizar. ayúdame a reconstruir la historia más o menos reciente. Es la segunda caída, o como vos decís, es una caída que se viene, es pronunciada, pero es la segunda caída del PRI en este tiempo, ¿o no? Sí, claro, mira, a ver... Pues él leía los titulares, caída del PRI, digo, no, ya viene de caída, había caído antes y volvió. Claro, hay, digamos, tres grandes hitos en la historia reciente que te pueden marcar como la decadencia que se empieza a dar del PRI. El primero es en el 89, cuando pierde por primera vez una gobernación, cosa que no hacía desde que empezó a instalarse como el principal partido de México, o como el único partido prácticamente de México, en 1930. La gobernación de Baja California la pierde en el año 89. Bien. Y ahí empieza a haber, digamos, algunas rupturas internas. De hecho, López Obrador, que hoy en día es el presidente electo de México, sale del PRI en ese momento, era parte del PRI. En los años 80, a fines de los 80, varias figuras políticas importantes empiezan a salir, entre ellas López Obrador. La segunda es en el año 2000, cuando asume por primera vez un presidente que no es del PRI en la historia de México, en la historia moderna reciente de México, que fue Vicente Fox. Y después empezó una etapa... Que ese es como el primer gran golpe, digamos. Sí, claro, pero ahí la diferencia con lo que sucede ahora es que el PRI todavía mantenía un liderazgo muy, muy, muy fuerte, tanto en el Congreso como en los gobiernos locales. Así es. Y eso fue quizá lo que más llamó la atención de esta última elección, que el PRI ha perdido prácticamente en todos los gobiernos locales, mantiene 2 o 3 estados, y por otro lado perdió es la tercera fuerza política en el Congreso. Con lo cual esto allana mucho más el camino a otras reformas. Y hay que pensar lo siguiente, el PRI es un partido que gobernó durante más de 70 años en México. Eso implica, digamos, que se generan ciertas prácticas de corrupción y de, digamos, manejos turbios que la democracia, digamos, no permitiría en una democracia normal con alternancia, y eso implica, obviamente, un montón de prácticas corruptas y demás. Al haber perdido, digamos, en los estados locales y demás, toda la estructura del partido empieza a caer, porque hay un montón de gente que vivía de la política en determinados estados y demás, que hoy en día se han quedado prácticamente sin trabajo, sin un lugar en la política. Y la estructura del PRI es muy grande. Entonces eso para la política mexicana es un golpe muy fuerte, digamos, es un evento político fundamental. Y es curioso, digamos, que... ¿A dónde se van? No podemos, deducir cosas del tipo se van al narco, de eso no. No, en principio, digamos, a ver, lo que sí vimos que hay es una ruptura importante entre distintos sectores del PRI. De hecho, Meade, que es el candidato que había elegido el anterior presidente, Peña Nieto, para esta elección, no era respaldado por todos los sectores. Entonces, muchas personas del PRI se empezaron a ir a los otros partidos, o, digamos, a buscar instalarse en otros sectores. Pero no, en principio no se puede hablar, no en la política nacional a grandes rasgos, de una cercanía con el narco. Pero sí empezar a irse a otros sectores y empezar obviamente, a reinvertirse. Esto, a ver, lo que sí te dicen los analistas mexicanos es que no podemos hablar de un fin o de la muerte del PRI definitiva, porque es un partido con muchísima historia. Claro. Donde los intelectuales, digamos, del PRI son quizás los que están menos viciados de esta corrupción y que van a buscar reinvertir el partido. Pero sí es un golpe muy fuerte que hasta ahora en la política mexicana nunca se había dado. Qué drama ese de la reinversión, ¿no? Reinvención, porque si se reinventan en serio, bueno, pero si se camuflan, es un problema. Bueno, son portadores, digo, de una idea, bueno, no del todo democrática en cuanto a lo que es un partido político. Sí, y especialmente en cuanto a cuestiones de corrupción. Creo que esa fue, digamos,
todas las elecciones en todos los países y en todos los años tienen como un tema que es el tema central. Esta vez fue el tema de la corrupción, digamos. El gobierno de Peña Nieto fue quizás el colmo de la corrupción. Y la verdad que esto, de alguna forma, digamos, a ver, un partido, el PRI, para recordarle a los oyentes, se conoce como Partido Revolucionario Institucional. Un partido revolucionario que está durante más de 80 años en el poder, pierde de alguna manera su esencia, sí, y necesariamente tiene que reinventarse. Una revolución nunca puede durar unos 80 años. No puede ser permanente, claro. Su misma definición. Entonces justamente lo que se viene a plantear ahora en la política de México es lo que López Obrador llama la cuarta revolución mexicana, lo que dice, haciendo digamos una cierta idea histórica. La primera revolución fue la de la independencia. Después, a mediados del siglo XIX, México, digamos, se independizó de digamos, una cuestión bastante curiosa en la historia, que tuvo un gobernante, un rey francés. México logró la independencia de ese rey a fines de 1850, pero después, por otro lado, la Revolución Mexicana de 1910, digamos, súper conocida en la historia latinoamericana, y se marca este 2018 como el inicio de la cuarta Revolución Mexicana y del fin del liderazgo del PRI como partido hegemónico, que era un caso prácticamente único en el mundo, porque era el único partido que ganaba las elecciones desde 1930 a la fecha. Ahora, Augusto, ¿qué cambios promete, digo ya desde el punto de vista de la administración, el gobierno de Obrador? Mira, hasta ahora hay bastante esperanza, pero por otro lado bastante preocupación en algunos sectores de la política mexicana, porque López Obrador históricamente fue un candidato, por lo menos desde que rompe con el PRI hasta esta parte, bastante de izquierda, algo raro para la política de México. Para darte un ejemplo, en su discurso ya de Victoria del pasado domingo, ya habló de duplicar, por ejemplo, las jubilaciones. Entonces, esto genera que en ciertos sectores, especialmente los más conservadores de México, haya preocupaciones, principalmente porque lo tildan como un candidato populista. A ver, una izquierda rara, me parece que lo pones muy bien, Augusto, con esto del populismo, ¿no? Como una nota característica. Pero por otro lado habló de la libertad y empezó a enumerar y dijo de los empresarios también. O sea, no es la izquierda como la conocemos acá, no es Pitrola o Nicolás del Caño. No, exactamente. Igualmente eso ha sido un cambio positivo que ha tenido. Esta es la tercera elección en la que se presenta López Obrador. Y esto es un cambio positivo y que ha hecho definitivamente que pueda tener un buen resultado esta vez, como no lo logró en otras ocasiones. O sea, hay una especie de giro a la derecha, si se quiere decirlo de alguna forma, o giro pragmático. Termina siendo al centro, claro. Claro, de López Obrador, y eso le permitió captar muchos votantes descontentos del PRI y llevarlo, digamos, para su partido, cosa que nunca se hubiera imaginado anteriormente. Pero sí, en cuanto a la política de López Obrador, al menos por lo que se vio en la campaña y lo que... A ver, esto hay que marcar esa diferencia, al menos por lo que dijo en campaña. No sabemos si es lo que realmente piensa o lo que realmente va a hacer. Pero lo que viene mostrando hasta ahora es una especie de liberal en el sentido norteamericano. Totalmente, así es. De la palabra. Es decir, mercados abiertos, digamos, inserción de México en el mundo, una economía abierta con libertades económicas, pero sí con una política social, digamos, activa y fuerte, que realmente México la necesita porque tiene más de 45 millones de personas bajo la línea de la pobreza. Así es. Augusto, una campaña, no sé si ponerlo como insegura, sangrienta, digamos. Sí, la verdad que el año 2017 fue el año más violento en la historia de México, y eso también se trasladó a la política, especialmente en los sectores locales, y acá sí, digamos, entra un factor que vos mencionabas, que tiene que ver la cuestión del narcotráfico, pero sí hay que decir que esto se ve más que nada en elecciones locales y especialmente en algunos estados más relacionados con la amenaza, digamos, del narco, principalmente algunos estados del norte o de la zona, digamos, del Pacífico en México. Es algo que no se logra ver bien todavía, en realidad que no llega por diferentes factores a la política nacional y principalmente a la Ciudad de México recientemente. Muchos candidatos asesinados incluso.
Sí, 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 desde luego, y eso, Más de 40. digamos, genera una preocupación bastante fuerte y tiene que ver, y esto lo marcaban algunos candidatos, con la política que se viene teniendo de guerra contra el narco, que viene desde Felipe Calderón y que la continuó Peña Nieto, que es básicamente termina generando mayor violencia, porque si se le plantea de esa forma una guerra directa a los narcotraficantes y asesinos, encarcela a los cabecillas, los grupos narcotraficantes, digamos, los carteles y las diferentes bases, empiezan a luchar entre sí por el liderazgo, entonces se empieza a dar un conflicto cada vez mayor, Claro. que obviamente está totalmente relacionado con la política, te repito, en los sectores más locales, que son los que más son vulnerables a la penetración del narco. ¿Y qué tiene dicho López Obrador sobre esto? Mira, López Obrador en principio está totalmente en contra de la política de guerra contra el narco que venían planteando los presidentes anteriormente. Lo que plantea es una mirada más social a este aspecto, ¿sí? Y a diferentes problemas que tiene México, lo plantea más desde esta cuestión de que, bueno, el principal problema de México hoy en día es la pobreza. Si solucionamos la cuestión de la pobreza, generando trabajo, con políticas sociales y demás, vamos a lograr que haya menos penetración del narco en los sectores más vulnerables de la sociedad. Está muy legitimado el narco en los sectores más vulnerables de la sociedad. Es el sueño de ascenso de las chicas, casarse con el narco, y de los chicos serlo, ¿viste? Sí, sí, y además la realidad es que también el narco, los diferentes carteles, lo que terminan haciendo es cumplir el rol que el Estado a veces no logra tener por debilidad o porque no llega en diferentes sectores de la sociedad. Y no solamente el narco, digamos, el Estado mexicano es un Estado que no tiene definitivamente control de todo su territorio. En la zona del norte sí se ve muy claramente la fuerza del narco realizando estas cuestiones que van desde política social o de política de seguridad. Y la zona del sur, por ejemplo, se ve claramente con el ejército zapatista o los zapatistas de Chiapas, que ahora, digamos, obviamente tienen mucha menor relevancia que quizás hace 20 años cuando surgieron, pero las poblaciones indígenas del sur de México, este ejército de liberación nacional que estaba comandado por el subcomandante Marcos, que ahora es conocido como subcomandante Galeano, digamos, tiene también un rol bastante importante en cuanto a lo que es la organización social. Así es. Y eso tiene que ver con un déficit estructural del Estado mexicano de que no puede llegar o no logra controlar todas las zonas de su territorio. Y cuando, vos esto lo sabés muy bien, cuando no hay o cuando hay un vacío de poder que lo deja el Estado o cualquier otra institución, siempre va a haber alguien que lo va a ir a buscar. Y en el caso de México tenemos el narcotráfico, que es obviamente uno de los grandes problemas. Pero otro gran problema, digamos, que López Obrador observa y que dice, bueno, esto lo vamos a solucionar generando más trabajo y reduciendo la pobreza en México, es el tema de las migraciones, por lo cual habló con Donald Trump y digamos, coincidieron quizá en esta cuestión, en principio, de lograr generar más trabajo dentro de México se desarrolla, se vuelve retentivo y entonces no migran a los Estados Unidos. Claro, básicamente esa fue la idea. Obviamente después veremos en qué continúa esta situación, pero la verdad que a diferencia de lo que algunos podrían esperarse, las primeras conversaciones con Donald Trump fueron amistosas. Hay que ver cómo avanza esto, principalmente teniendo en cuenta que uno de los temas que más surgen a los políticos mexicanos y a los mexicanos en general es la renegociación del NAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, que Donald Trump puso en cuestionamiento en los últimos meses, digamos. Aún más que el muro. Creo que este es el tema más importante. Digamos, los mexicanos ven al muro quizá como una especie de insulto hacia México, pero no como algo que políticamente pueda repercutir, y menos económicamente. Y lo que sí realmente repercute o repercutiría mucho en la economía mexicana es esta renegociación que se quiere hacer del NAFTA, o ni hablar, digamos, si se llegara a revocar el acuerdo. O sea, desde los años 90, cuando se firmó esto, México ha orientado totalmente su economía a este acuerdo. Y sería un golpe muy fuerte, digamos, para deja sin norte, precisamente sin norte.
pero sí es así. Augusto, no te quiero quitar mucho más tiempo, pero así más o menos rapidito, ¿qué nos espera a nosotros? Digo, la relación Argentina-México, que también un poco se resetea, digamos. Sí, a ver, claramente no, a ver, para México la relación con la Argentina no es hoy una de las prioridades en política exterior. México tiene dos grandes prioridades en política exterior y una es generar una buena relación con Estados Unidos, o mejorar, digamos, la relación con Estados Unidos, y la otra es orientarse hacia el comercio en el Pacífico, es decir, hacia Pacífico, China, sudeste asiático. Por otro lado, dentro de lo que es la política latinoamericana, si se quiere, la Argentina, la verdad que ocupa un lugar muy alto en lo que es la consideración de los analistas y de los tomadores de decisión mexicanos. Ajá. ¿Por qué? Principalmente porque Brasil se encuentra en una situación de un liderazgo muy complejo, donde el liderazgo en la región, digamos, se ve complicado por la situación problemática interna que tiene. Entonces eso hace que la Argentina cobre una importancia en este sentido. Por ahora no, digamos, estamos ante un López Obrador moderado. ¿Sí? Si fuera quizá el López Obrador de hace unos años, probablemente criticaría al gobierno de Macri y estaría, digamos, en otra vereda política. Pero ante este López Obrador moderado y por el rol de liderazgo que potencialmente podría tener la Argentina en la región, según lo dicen analistas mexicanos y estadounidenses, la realidad es que por ahora una buena relación. No es un gran cambio, si se quiere, para la política latinoamericana del presidente, que se encuentra más enfocada en lo que es el Cono Sur. Así es. Augusto, muchísimas gracias por la charla. No, Nico, por favor, muchas gracias a vos y mucha suerte. Un saludo. Era Augusto Salvato, que es analista internacional.